Ahora sí, mil disculpas por el incidente, chicos. ¿Se escucha, no? Sí, Lisa. Ok, muchas gracias. Bien, ya está conectado Nico. Sí, Nico, mil disculpas, te hemos cortado abruptamente la participación. No, no Ahora se sí, por preocupe, favor, licenciado. continúa. No, bueno, para hacer el cierre, como le mencionaba, después de analizar, porque hay varios personajes a nivel mundial y nacional que han marcado un hito, ¿no? Pero para mí, uno que ha dado, digamos, un cambio trascendental en lo que es la política nacional, porque ha dado un espacio de inclusión, si vale el término, ha sido el general Barrientos, porque a partir de ahí se ha visto consolidada, digamos, un gobierno popular. Si bien en 1952, con la revolución del 52, sí ha habido una coparticipación, simplemente ha sido una palestra, digamos, como para asumir el poder, porque nunca funcionó ese gobierno conjunto entre lo que decían ellos, el pueblo y los campesinos, ¿no? En todo caso, para mí, Barrientos, a pesar de haber sido militar y tener, digamos, ese estigma de no hacer las cosas correctamente durante ese lapso de tiempo, ese periodo, por así decirlo, es que recién se marca un hito en la política nacional. Y a partir de ahí han sucedido muchos actos que le han dado, bueno, la razón a muchas de las cosas que han sucedido a partir de Evo Morales e inclusive antes, ¿no? Efectivamente, como podemos ver, en gran parte, la barrera entre la vida y la muerte no determina que la influencia de un personaje se termine, ¿no es cierto? Puede trascender el tiempo, la barrera del espacio, de la proximidad física, geográfica, la influencia y la huella que se deja a nivel histórico o históricamente hablando, puede ir mucho más allá de los límites o de los parámetros de lo que es cercano a nosotros. En este sentido, es bien importante recordar esto, por favor. La historia que deja un determinado suceso, un personaje, un hecho, no está determinado porque deje de existir físicamente o porque concluya. Su peso y su repercusión puede llegar mucho más allá. Bien, continuamos, por favor. Eh, ¿Se logran ver las diapositivas? Espero que sí. Sí, licenciado. Bien, muchas gracias. A ver, continuamos entonces. Ahora sí, ahí estamos. Como habíamos mencionado ya anteriormente, el objeto de la historia es poder realizar un estudio crítico de los testimonios materiales y humanos recabados, pero también de lo que inmaterialmente podamos llegar a deducir o a formar como juicios de valor. Esto en base a lo que se nos relate, siempre manteniendo la fidelidad en lo investigado de forma clara y precisa. Muy pocas veces vamos a poder formarnos un juicio objetivo de valor o de apreciación de, por ejemplo, una guerra mundial o un hecho histórico que marque la forma en que se ha desarrollado la sociedad en un momento determinado, si no tenemos esa precisión de datos que nos permitan realmente razonar, pero con muchos elementos que aporten a este razonamiento. El objeto finalmente de la historia permite que en base a toda la información y al conocimiento recopilado, seamos capaces de deducir de lo relatado las consecuencias que se generan en base a un hecho, una decisión o a una forma en que se desarrolla y transcurre la historia, pero que tenga un carácter general y permanente. Recordemos que mientras el ser humano existe en este planeta, siempre se va a ir marcando historia y se va a ir delimitando los alcances de la historia. El solo hecho de transcurrir un día ya genera hechos que van a marcar la historia y que de alguna forma están aportando a nuestra propia evolución y desarrollo. Al hablar de los fines de la historia de la cultura, ya lo mencionábamos ayer. En primer lugar, vamos a adquirir conocimiento de nuestras raíces culturales. Seguidamente vamos a poder, en base a este conocimiento adquirido,
enriquecer nuestra experiencia y vamos a lograr comprender lo que es la evolución del ser humano como tal, en su individualidad y también en su entorno. Mucho ha cambiado en miles de años de historia del ser humano a nivel físico, biológico, psicológico, pero sobre todo social. El ser humano es un animal social, por lo tanto, todas sus decisiones, las formas en que va adecuando sus hábitos, su comportamiento y su conocimiento generan repercusiones en su entorno. Y el último párrafo está en negrillas porque quiero que lo asimilemos de esta forma, por favor, a lo largo de toda la materia. No pretendemos olvidar lo sucedido o simplemente rememorarlo, sino poder releerlo, compararlo, analizarlo, evaluarlo y discutirlo con un sentido crítico de razonamiento. ¿Ok? Es sumamente importante entender que la sana crítica y un análisis integral nos van a ayudar a entender estos hechos que no se trata solo de memorizarlos, sino de ver qué de bueno o qué de malo podemos aprender de ellos para la posteridad. Igualmente, ayer ya mencionábamos este concepto, necesitamos desarrollar nuestro nivel de conciencia social, logrando formar un conocimiento racional y crítico del pasado que nos permite comprender el presente y proyectar el futuro. Estos tres tiempos van a conjuncionarse de esta forma, sobre todo para lograr un desarrollo pleno de nuestra conciencia social. Si no somos capaces como sociedad y como colectividad de entender el pasado para reescribir una historia mejor ahora, pues poco o nada vamos a poder transformar, ¿no es cierto? Ciertas situaciones que han marcado tal vez negativamente el transcurso de nuestra propia historia. Entonces, ya partiendo de este conocimiento del pasado, de manera racional y crítica, comprendemos el presente y proyectamos el futuro. No lo vamos a reescribir de cero, sino que vamos a tomar siempre esos referentes de hace 1, 2, 10, 100 años para ver qué se podría hacer o qué no se debería repetir. Eso es lo lindo de la historia, digamos, los diferentes enfoques o las diferentes perspectivas que nos ofrece. No solamente se trata de, tal cual como una máquina, tomar todo lo que ha pasado de memoria, analizarlo y ya está, sino que nos aporta conocimiento que va a ayudarnos a mejorar nuestra comprensión de lo que sucedió antes, lo comprendo ahora y prevengo posibles consecuencias nefastas en el futuro o mejoro aún más un posible buen futuro. En este punto entramos a lo que es la historia como una disciplina de estudio y es lo que vamos a hacer a lo largo de estos meses. Vamos a ser capaces de lograr formular análisis críticos, pero comprendiendo nuestra diversidad cultural e histórica como grupo social. Y quizás resulta un poquito difícil entender cómo es posible que civilizaciones de hace millones de años atrás o de miles de años atrás, por ejemplo, los chinos, los egipcios, han llegado a tener repercusión y han llegado a dejar algunos aportes que aún hoy en nuestra vida son importantes. Pero ya estudiándolos a profundidad vamos a ver de que sí, de que grandes logros o grandes pasos que aún hoy son parte de nuestra vida han surgido precisamente en esas civilizaciones hace miles de años atrás, lo que nos va a permitir encaminar nuestro conocimiento tanto a nivel individual como social y valorizar este conocimiento sobre todo al momento de rememorar ciertos aspectos de civilizaciones antiguas y pasadas como un aporte cultural de lo que hoy somos como sociedad. Luciana, adelante.
Licenciada, quería aportar algo. Siempre dicen, ¿no? Que de los errores se aprende, como también de las virtudes, ¿no? Es Ujú, como la historia, ¿no? Se aprende hoy en día como cultura, como una sociedad se puede aprender de los errores. ujú. Efectivamente, siempre vamos a terminar aprendiendo o reaprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué fue lo interesante, qué fue tal vez lo que sí aportaron, pero no llegó más allá. Vamos a lograr ver la forma en que han trascendido a lo largo de los años, ya tomando la historia como disciplina de estudio. Por otra parte, también podemos hablar de la historia en lo que son las ciencias naturales como una disciplina que está más relacionada con la historia natural y la prehistoria antes de la aparición del ser humano. No podemos ignorar ciertas teorías de que han ayudado a interpretar y a tratar de comprender cuál ha sido la evolución del ser humano desde hace millones de años atrás, a través de algunas disciplinas auxiliares que vamos a ver enseguida. Es decir, no podemos ignorar que antes de una Primera Guerra Mundial, que antes de la Edad Media o la Ilustración, ha habido un desarrollo y una evolución del ser humano. Ahora bien, hay diversas teorías que nos van a remitir a su origen, que van desde la teoría de la evolución, la teoría tal vez del origen divino, que ya va más un poquito de la mano con lo que es la religión, tal vez simplemente la teoría creacionista. Hay varias corrientes que tratan de explicarnos este punto de cómo el ser humano aparece, cómo surge, si evoluciona, si llegó ya tal y como somos ahora. Absolutamente todas estas disciplinas tratan de investigar y desde sus propios fundamentos, dar una respuesta a este punto de partida, digámoslo así, de la historia natural de nuestro planeta mucho antes de que el ser humano exista. También la historia puede ser vista desde otro enfoque, ya teniéndolo como una ciencia social, que es el que se va a relacionar un poquito más con la carrera, en el sentido de que eh, trata de estudiar lo que ha sido el desarrollo y la evolución del hombre a través de la historia, ya como ser social que se involucra en un medio, en un entorno que va más allá de su propia existencia, y qué teorías sociales se han ido gestando para tal fin. En este sentido, las ciencias sociales siempre tienen que ser entendidas como ciencias inexactas, porque nos brindan criterios, puntos de vista, enfoques que son parte subjetiva, ¿no es cierto? No hay una forma única de concebir, por ejemplo, el origen del hombre en el planeta Tierra. Entonces, partiendo de este criterio, debemos ver que la historia y la historia de la cultura siempre tiene dosis de subjetividad y que va a depender mucho del enfoque y de la perspectiva en la que yo pueda generar mis propios criterios de cómo se ha dado cierta etapa o cierta parte del desarrollo del ser humano como tal. Finalmente, cuando hablamos de historia, también podemos entender la historia como una narración, ¿no es cierto? Tenemos historias infantiles, historias de terror, historias de suspenso, y en sí todas comparten las siguientes características. Hablamos de sucesos, aventuras o anécdotas que son narradas, relatan un hecho que puede ser real o ficticio, presente, pasado, futuro, es decir, se da una cierta libertad a narrar una historia y una serie de sucesos utilizando los recursos literarios que hemos podido ver en la materia del lenguaje y otras herramientas que permitan generar un producto denominado historia. A ver, ¿qué recursos o qué figuras literarias podría usar al momento de tener que narrar un hecho? Hermione, ¿qué recurso podrías utilizar? Licenciada, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué recursos literarios o figuras literarias se pueden utilizar
al momento de elaborar una narración? Ahora sí, te escuchamos. No, Bien, has tenido tiempo suficiente para generar una respuesta, sin embargo, no la tuve. Hermione, estamos hablando de cosas de hace menos de un mes atrás. Increíble que no se recuerde y lamentable. Luciana, por favor. Sí, licenciada, como hay alumnos nuevos, voy a dar un poquito amplio lo de lo que me acuerdo. A ver. Dejando de lado de que una narración tiene que estar en un orden cronológico, se puede Ya. utilizar la onomatopeya para referir a un sonido, ¿no? Un sonido, digamos, como, como un dio ejemplo, ¿no? Pum, disparó a tal persona, digamos, ¿no? O sonó tal cosa. Entonces, onomatopeya es como algo que es el sonido. Es como escribir algo, pero en un sonido. Como el ladrido de un perro, digamos. Pero sabemos que está ladrando el perro. También Ya. se puede usar la metáfora o símil, Muy pero bien. yo lo veo más como una narración poética, ¿no? No lo veo más como un hecho histérico, pero yo creo que también se lo puede utilizar. La alegoría también se puede utilizar, como referirnos a algo sin nombrarlo. Muy Y lo bien. que otra cosa que me acuerdo es la hipérbole, creo que era para exagerar algo, ¿no? Exactamente. Es- Muy bien, Luciana, has mencionado gran parte de lo que eran los recursos literarios que pueden ser utilizados en una narración o en un relato. Valentina. Gracias, licenciada. Acatando lo que dijo mi compañera Luciana, también podemos usar las descripciones, los distintos tipos de descripciones que nos enseñó para describir lugares, personajes, todo eso. Efectivamente, textos descriptivos. Tenemos muchas formas de realizar una descripción, ¿no es cierto? Una prosopografía, una etopeya, una cronología, topografía. Hay gran cantidad de recursos literarios que nos permiten formular y elaborar una narración bastante completa. Bien, continuando. En este punto ya vamos a ver un poquito lo que es la forma en que tenemos y en que, bueno, tomamos en cuenta las disciplinas auxiliares que colaboran con con la historia como tal y con la historia de la cultura también. En primer lugar, tenemos a la arqueología. Por favor, antes de empezar, recordarles que el orden en que les estoy dando no se refiere o no hace referencia a ningún orden de importancia, ¿ok? Simplemente es el orden aleatorio que se le ha dado a algunas de las disciplinas auxiliares que ayudan a la historia a realizar su trabajo y a tener un rol protagónico en la vida del hombre, pero con la ayuda de otras ciencias. En primer lugar, tenemos a la arqueología. Es parte de la antropología y estudia a las diferentes culturas de la humanidad, analizando los hallazgos pertinentes y los hallazgos materiales que se dan en un medio ambiente o en un medio físico geográfico. Lo que hace es explicar de alguna forma los orígenes y el desarrollo de la cultura y el comportamiento del ser humano. En segundo lugar, tenemos la epigrafía. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de esta ciencia? Si mal no tengo entendido, licenciada, creo que es la que se encarga de el origen de la escritura, ¿verdad?
Sí, tiene bastante relación con eso, Nico, y para todos la aclaración. Básicamente estudia y descifra las inscripciones realizadas en materiales, por ejemplo, como la piedra, la imagen que tenemos en pantalla, en huesos o en madera. La idea es poder obtener la información que sea posible de estas inscripciones, aunque muchas veces son hallazgos muy vagos, pero que de alguna forma ayudan a descifrar en gran parte los orígenes de la escritura. En tercer lugar, tenemos a la genealogía, considerada una ciencia auxiliar de la historia porque permite ayudar y permite, perdón, a relacionar lo que son los nombres y los vínculos entre parientes vivos y muertos. Es decir, se logra generar un árbol familiar o un árbol genealógico, como mayormente se conoce, en base a los documentos, fotografías o evidencias materiales que se tengan para armar y para delimitar cuál es el origen de un ser humano, de dónde proviene, cuáles son sus raíces familiares, que en gran parte se relacionan a las raíces culturales que pueda llegar a tener una familia. También tenemos la heráldica. La heráldica creo que es bastante elocuente, la imagen que tenemos en pantallas, estudia los escudos de armas. Esto era un referente bastante importante, especialmente a partir de la Edad Media, ¿sí? Y todo este tiempo, donde estos escudos reflejaban gran parte de la identidad de quienes se encontraban en batalla. Es todavía de gran utilidad ya que históricamente transmite mucha, mucha simbología y tiene mucha carga simbólica, entendiendo lo que era una especie de logotipo o marca que trascendía varias generaciones. Entonces permitía aportar elementos característicos de una dinastía, de tal vez un grupo. Supongamos también en el caso de las cruzadas, permitía representar cuál era el sector de los templarios, cuáles eran los caballeros cruzados. Durante el cristianismo también se utilizaba bastante estos escudos, ya teniendo referencias mucho más cercanas a la religión. Siempre la heráldica ha contribuido a poder entender de una manera gráfica ciertos elementos que componen o que caracterizan a un grupo social. Por otra parte, tenemos la numismática, el estudio científico de monedas, medallas o medallones, los cuales también guardan muchos símbolos característicos que pueden ser analizados. Esta disciplina ayuda a entender a un entorno social y cultural gracias a sus monedas, no solo como un tipo de intercambio de valor, sino que también desde el punto de vista económico, social, una moneda encerraba simbólicamente varios signos o varios símbolos que representaban culturalmente partes clave de una sociedad o de cómo ésta se representaba en ese entonces, ¿no es cierto? Una moneda suele guardar o suele resumir elementos que caracterizan a un país, a una nación, de igual forma una medalla o un medallón, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de nuestro país, cuando se pretende realizar una condecoración a un personaje importante, lo que se le entrega es el Cóndor de los Andes, una medalla, digámoslo así, de honor al mérito, que es bastante representativa de nuestro país al tener en primer lugar el denominativo, ¿no? De Cóndor de los Andes y en segundo lugar por los elementos que se grafican en él. Pasa lo mismo con una moneda. Si comparamos, por ejemplo, las primeras monedas acuñadas en Potosí, en la Villa Imperial, con las monedas que tenemos hoy en día, podremos encontrar que las inscripciones eran diferentes, la forma era diferente, tal vez el material usado en aquel entonces y en el de ahora también revela la gran bonanza de aquellos años
diferente del tiempo de hoy en día, pero no por ello menos importante. Y así nos va arrojando muchos datos que científicamente pueden ayudar a demostrar ciertos aspectos culturales de una u otra época. Otra disciplina auxiliar es la paleontología. Esta está directamente relacionada con el estudio de los fósiles de seres orgánicos que habitaron el mundo hace miles de millones de años atrás. En gran parte, el objetivo de esta ciencia es poder resolver el gran enigma de cómo surgió la vida en el planeta, ¿no es cierto? Y de cómo también se dio paso o surgió el hombre ya como tal en el planeta. Gracias a la paleontología podemos descubrir los restos óseos, tal vez de dinosaurios, de fósiles de hace millones de años atrás. Se siguen continuando los estudios también para encontrar restos que nos den una referencia sobre el origen del hombre. Recientemente, si mal no recuerdo, en la Antártida se habían encontrado unos restos humanos de hace millones de años atrás, perfectamente fosilizados y preservados gracias a, bueno, pues al clima y a las condiciones de la región, ¿no es cierto? Y de esta manera vamos desenterrando, valga el término, las pautas y las pistas que nos permiten seguir construyendo y mejorando aún más las teorías que explican el desarrollo del ser humano y la evolución del ser humano en el planeta Tierra. También tenemos como disciplina auxiliar la sigilografía. Esta estudia lo que son los sellos presentes en documentos de importancia. Está muy relacionada con la heráldica, lo que veíamos anteriormente, el estudio de los escudos, ya que nos permiten dar información social y legal a partir de los signos o figuras que se estampan en un sello. También tenemos a la antropología. La antropología permite proporcionar información sobre las expresiones culturales que se dan en distintas sociedades y etnias. Netamente se ocupa del estudio de la cultura y de cómo éste influye en la vida del hombre. Ya concluyendo, vamos a ver lo que es la cartografía, una rama de la geografía clave en historia de la cultura, porque nos permite representar de manera espacial y de manera gráfica lo que es la superficie del planeta. Gracias a la elaboración de mapas, atlas, planisferios, que ayudan a formar la historia del planeta, pero de una forma geográfica. Es una disciplina mixta, se la considera así porque también mediante estos datos geográficos puede aportar en el devenir histórico del hombre. Finalmente tenemos al arte. Se la considera una disciplina autónoma porque centra su interés en algunas manifestaciones del arte y de la expresión en la sociedad humana. Ya se considera una disciplina autónoma como tal a la historia del arte porque contempla únicamente el estudio de estas expresiones artísticas, gráficas, no solamente en pintura, también en escultura, se me ocurre tal vez lo que es la música, la literatura, todas las formas representativas de arte que van surgiendo y que se van transformando a través del paso del tiempo. Bien. Hasta ahí un pequeño paneo general de lo que entendemos como historia. Hay mucha más tela que cortar al respecto, pero como una aproximación general previa, he querido dividir esto en dos partes. Hoy solamente historia y el viernes ya nos vamos a referir un poquito más a lo que es cultura. Para esto les voy a dejar un pequeño material, una lectura en la plataforma
para que por favor lo vayan leyendo y en base a ello podamos tener una idea mucho más clara y más abierta de todo lo que involucra la cultura como tal. Tengo una consulta. ¿Ya les han asignado sus usuarios en la plataforma Moodle? Especialmente a los nuevos. A ver, Rodrigo, Moisés, Carla. No, licenciada. ¿No todavía? Mm. Bien, a ver, voy a tratar de averiguar respecto a cuál ha sido la situación. Mientras vamos regularizando este aspecto de la plataforma, les voy a pasar el documento PDF mediante el grupo, ¿ok? Solo por esta semana. Después todo lo vamos a seguir realizando mediante nuestra plataforma. No va a ser nada muy complicado, simplemente quiero que podamos ampliar nuestra visión sobre lo que es cultura, podamos tal vez enriquecer conceptos previos que ya manejemos y sobre todo que tengamos una opinión con la cual aportar el día viernes, ¿ok? Va a ser vital la participación el viernes porque van a ganar sus primeros 5 puntos únicamente emitiendo su criterio, opinión y aportando a la clase con lo que ustedes puedan entender sobre cultura, ¿ok? Bien, con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Dar la bienvenida una vez más a los nuevos, a Moisés, a Rodrigo, tengo a Carla Ramos, Keila Pinto, Carla Valverde. ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo a Brisa, Chapetón, José. Creo que son todos. Sí. Espero que se sientan a gusto en la clase. Ya saben, cualquier duda, por favor, consúltenme mediante WhatsApp en los horarios que hemos establecido ayer. Y una pequeña aclaración importante es que todas las clases son grabadas y las subimos a YouTube. Ya en la plataforma estamos disponiendo del canal de Historia de la Cultura para cargar estas clases y para compartirles el link mediante el cual pueden volver a ver la clase si es que quedase alguna duda o especialmente para los nuevitos que se han incorporado entre ayer y hoy. Les voy a pasar el link también mediante el grupo de WhatsApp por esta vez para que se vayan interiorizando de aspectos clave de la materia, ¿ok? El viernes, por favor, un cuadernito de apuntes sí va a ser muy necesario para poder rescatar algunos aspectos claves que voy a consultar y voy a preguntar en clase el día martes. Reitero una vez más, cumpliendo con la condición, ¿no?, que les mencionaba ayer, de hacer un repaso general de todo el material avanzado en la clase previa. Bien, si no hay ninguna duda o consulta. Ok, estamos perfecto. Entonces, con esto concluimos la clase. Quedo en pasarles el material mediante WhatsApp al grupo y en mandar los 2 links de la clase de ayer para que quien haya tenido alguna duda o algo, pues pueda ver nuevamente la clase cargada en YouTube y despejen todas las consultas o dudas que pudiesen llegar a quedar. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Sí, dime. Disculpe, ¿va a dejar el material que hemos avanzado ya en la plataforma? ¿Las diapositivas? Sí, o sea, las diapositivas o como deja usted siempre no ve como un libro de donde saca el contenido. Por esta vez solo voy a dejar las diapositivas. Ya el contenido como tal en PDF que tienen que leer para el viernes, sí lo voy a mandar al grupo. Ya, gracias. ¿Ok? Gracias, gracias a ustedes, chicos. Tengan un buen resto de día y nos vemos el viernes a las 8:30 en punto. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, hasta luego.